Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hoy vamos a hablar de otro aspecto de el ritual de la consagración. La vez pasada estuvimos hablando sobre el becerro de la expiación. ¿Sí se acuerdan? Y cómo es una figura del sacrificio de Cristo. Expiación tiene que ver con cubrir el pecado. Pero el rito es muy grande. Y aún el aspecto del becerro es muy amplio. La vez pasada dijimos que solo vimos la primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte de ese aspecto del becerro. Entonces vamos a leer desde el 8:14. Dice: Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Ese fue el primer aspecto que vimos la vez pasada, cómo ese animal era figura de la muerte de Cristo, del derramamiento de su sangre, y cómo con esa sangre se nos cubre el pecado y se nos da entrada a la presencia de Dios. ¿Sí se acuerdan? Ahora, el tema de hoy está en el pasaje 16 y en el pasaje 17, porque después de que el animal era degollado y su sangre era derramada, se hacía algo con ese animal, con ese sacrificio. Dice: después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y la grosura de los dos riñones, y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado. Si usted lee Éxodo 29, 13 y 14, dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿de qué trata este aspecto del ritual? No solo se sacrificaba el animal, sino que después el animal tenía un proceso que Levítico ya nos lo venía hablando varias veces. Esta parte del ritual está muy relacionado con el pecado, especialmente con el sacrificio del pecado, como hablábamos la vez pasada. Entonces, bueno, cuando uno lo lee a primera vista dice: ¿pero esto de qué se trata? Pero es sumamente precioso. Ya van a darse cuenta, hermanos, de las cosas que vamos a aprender de Cristo en medio de este pasaje. Vamos a ir a Levítico 4. ¿Por qué Levítico 4? Cuando usted lee los primeros capítulos de Levítico, se habla de una gran variedad de ofrendas. Se habla de la ofrenda por el holocausto, la ofrenda del holocausto, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de los panes ácimos, se habla de la ofrenda de, varios tipos de ofrenda. Solo que en el ritual como que se mezclan varios aspectos de esas ofrendas. Hay como una mezcla de varias cosas que ya ha hablado Levítico. Por eso vamos a ir al libro de Levítico, porque cuando se habla de la ofrenda del pecado, se habla lo que se nos dice acerca del ritual de la consagración. Entonces, hay una figura ahí que se encuentra en Levítico 1, no la vamos a leer, pero ahí se describe que cuando se sacrificaba el animal debía ser desollado y sus partes debían ser divididas. O sea que se cogía la ofrenda, el animal, y se le quitaba la piel al animal y toda la parte de adentro era dividida. Y con cada una de las partes del sacrificio se hacía algo. Y cada uno de los asuntos que se hacía con el sacrificio es figura y sombra de una realidad espiritual, como lo hemos estado tratando. Entonces, vamos a leer Levítico 4, 7, dice: y el sacerdote, en el 8, dice: y tomará del becerro para la expiación toda su grosura,
la que cubre los intestinos y las que está sobre las entrañas, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Entonces, el ritual tiene 2 aspectos y los 2 los vamos a estudiar hoy. Lo primero es que se saca todo lo que está dentro del animal. Especialmente pues los riñones, los intestinos, el hígado y toda la grosura. Y la segunda parte del ritual, téngalo muy presente porque es muy interesante. La segunda parte del ritual y esa primera parte, todo lo que se sacaba de adentro, como dice en el 10, y dice: de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Entonces todo lo que se sacaba de adentro del animal se hacía arder en el altar del holocausto. Esa es la primera parte. La segunda parte, ¿cuál era? Ahí lo dice en el 11: y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemarán al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Entonces, la segunda parte del ritual es que aquellas partes externas, especialmente las piernas, la piel, la carne y la cabeza y el estiércol del animal, era sacado fuera y quemado fuera. Entonces, esas son las 2 partes del ritual. Primero se saca lo de adentro y se quema en el altar de bronce. Y segundo, lo de afuera, la piel, la carne, las piernas y el estiércol, era sacado fuera del campamento y quemado fuera. Lo de adentro, quemado en el altar de bronce. Lo de afuera, quemado fuera del campamento. ¿Sí? Entonces, esto es una figura muy interesante de la obra de Cristo, como lo hemos venido diciendo. Entonces, hay que separar el animal. ¿Para qué? Para tratarlo de adentro y tratarlo de afuera. ¿Qué significa eso? Vamos a leer unos pasajes en el Nuevo Testamento y usted va a comenzar a entender ese lenguaje levítico tan complejo. Hebreos 4, verso 12. Hebreos 4, verso 12. Así como el sumo sacerdote, para poder hacer toda esta operación, él tenía una gran espada, un gran cuchillo para dividir el animal y ver lo que había dentro del animal, cogerlo de afuera del animal y sacarlo. Así nosotros tenemos la palabra de Dios. Acuérdense que el becerro de la expiación es una figura de Cristo. Entonces, cuando vamos a ver a Cristo, hay aspectos interiores de la persona de Cristo que deben ser conocidos, y hay aspectos de su obra externos que deben ser conocidos. Acuérdense que la ofrenda tiene esos 2 aspectos: lo interior y lo exterior. Pero ¿con qué instrumento vamos a dividir al cordero y vamos a sacarle el hígado, la grosura, los intestinos? ¿Cómo le vamos a quitar la piel para sacarla fuera? Pues el instrumento es la espada. ¿Cuál es la espada, hermano? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la palabra de Dios? Entender más claramente qué era lo que había en el corazón y en las intenciones de Cristo. Y también entender más claramente por qué Él fue llevado a una cruz y tratado tan brutalmente. ¿Ya comenzaron a dar chispazos de luz? Mira lo que dice Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir. En el lenguaje de Levítico sería desollar. ¿Sí? La espada es filosa, ella entra y corta. ¿Para qué corta? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. No, pero explíqueme de qué trata todo eso. ¿Qué es lo interior que hay que cortar y dividir? Y discierne, o divide, o separa. ¿Qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando decimos que necesitábamos coger el animal, desollarlo y comenzar a separar lo que había adentro, unas cosas para quemarlas y lo de afuera sacarlo del campamento, estamos diciendo que necesitamos conocer las intenciones y las motivaciones del Cordero de Dios. Eso es precioso, hermano.
Vamos a entrar hoy a lo profundo del corazón. Vamos a abrir el animal y vamos a ver qué hay dentro del animal. Que el animal es una figura de Cristo y este crucificado. ¿Sí lo está entendiendo? La intención, los pensamientos. Porque dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué decimos esto? Es muy posible que la gente viendo a Cristo y este crucificado, solo vieran un hombre desfigurado derramando sangre. Pero a los ojos de Dios no. Cuando Dios veía a Cristo, Él veía su corazón, sus intenciones y lo que había en lo profundo de su ser. Y ahora, ¿por qué Dios quiere que los sacerdotes vean semejante acto con el becerro de la expiación? Vean cómo es abierto y vean cómo es sacada cada una de las cosas, cómo unas se queman en el altar. Y eso es algo grotesco. Usted ha ido a una carnicería, hermano, donde comienzan a sacar todo eso, sale sangre. Eso es un espectáculo grotesco. Pero ese espectáculo grotesco es una figura preciosa de lo que había en el corazón de Cristo. Cosas que, ¿saben qué, hermano? Eran puestas en el altar y subían quemadas como olor grato a Dios. Cuando comencemos a ver lo que hay en el corazón, los intestinos de Cristo, el hígado de Cristo y la grosura que había en lo profundo de su ser, vamos a ver olor grato a Dios, olor que era quemado. Esto es muy precioso. Entonces el primer aspecto es el que vamos a considerar, lo que hay dentro del animal, el hígado del animal, los riñones, la grosura de Cristo y cuán precioso es eso para nosotros. Dijo el hermano C.H. Mackintosh: Dios podía contar las pulsaciones que latían en el seno de Jesús, y por esto era necesario un tipo que representara ese rasgo de la muerte de Cristo, es decir, su entera y voluntaria devoción a Dios. El interior, las fuerzas más recónditas, las tiernas simpatías de Jesús son manifiestas en este tipo de sacrificio. Allí encontramos lo secreto, allí encontramos solo lo que ve Dios del sacrificio, lo profundo del corazón de Cristo. Vamos a ver 3 aspectos, hay muchos más, pero la verdad por el tiempo solo vamos a ver 3. Vamos a ver el riñón, vamos a ver el hígado y la grosura. Bueno, el primero está en Marcos 14, verso 34. La palabra de Dios nos da no solo para escudriñarnos a nosotros mismos, esto es muy precioso, hermano, sino las palabras de Dios nos da para escudriñar a la misma persona del Hijo de Dios y escudriñar sus motivaciones y el por qué fue a la cruz. Porque Jesús no fue a la cruz solo por hacerse el mártir. Jesús no fue a la cruz simplemente porque lo cogieron los judíos y Poncio Pilato se lavó las manos y permitió que Él fuera a la cruz. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué había en sus pensamientos? ¿Cuál era la intención o el motor interior de su ser que lo llevó a vivir semejante muerte tan cruel? ¿Qué había? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué había ahí? ¿Qué había en el corazón? Cuando el sacerdote rasgaba al animal, ¿con qué se encontraba? Dice Marcos 14, verso 34. Un día antes de la aflicción, un día antes de la cruz, para Cristo la cruz no fue un momento inesperado. Él llevaba días diciéndole a sus discípulos: me es necesario ir a Jerusalén y me es necesario padecer de los ancianos y me van a hacer esto y me van a matar y yo al tercer día voy a resucitar. Omnisciencia, Él ya sabía lo que había de venir. Es Dios, como decía nuestro hermano. Pero cuando Él se ve ya la expectativa, un día antes de la cruz, comienza su alma a sentir una profunda aflicción, un profundo dolor por lo que habría de suceder el día siguiente.
Él lleva a sus discípulos después de tener un momento memorable donde da una gran enseñanza compuesta en varios capítulos de los evangelios, establece la cena y después de eso Él toma la decisión de ir a un lugar donde acostumbraba a ir, a orar en las noches. Y en ese momento sus discípulos están cansados. Había sido un día de muchas cosas. Pero Él les dice unas cosas muy preciosas. Él comienza a abrir su corazón a los ojos de sus discípulos, a los ojos del Padre. Y entonces vamos a conocer ese aspecto del sacrificio que tiene que ver con lo que había en el corazón de Cristo cuando Él fue a la cruz. Dice ahí en Marcos 14:34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Lo primero que hace el Señor al abrir su corazón es que hay una profunda aflicción en su corazón. Una aflicción que lo llevó a orar, a clamar y a pedir que sus amigos, sus seguidores, oraran por Él. Dice en el 35, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas en el Evangelio añade que él dice que y estando en agonía oraba más intensamente y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es increíble que cuando nosotros vemos la cruz de Cristo, no es solo el martirio, hermano, porque Cristo siente agonía, siente dolor, está en una angustia tremenda por lo que va a vivir. Pero cuando tú miras la historia de la iglesia, muchos mártires vivieron a una muerte que se puede describir mucho peor que la de Cristo en la cruz. Y cuando ellos iban alegres. Entonces, si Cristo es el precursor y el ejemplo de aquellos que habrían de poner su vida por Él, porque Él está en agonía y está en angustia. Hermano, hay cosas que primero hay que aclarar que por qué no era. No era el dolor. Escúcheme bien, no era la espina que le iban a poner en su cabeza, la corona de espina. No eran los clavos que iban a atravesar sus manos y sus pies. Eso no era. No era la llaga de la espalda. Porque hay hombres por Cristo han vivido cosas peores. ¿Por qué era tanto la angustia de Jesús? Porque aquel que iba a ir a la cruz, que era santo y puro, que no conocía el pecado, como lo dice Martín Lutero, ahora estaba a punto de ser visto por Dios como si fuera la suma de todos los pecadores del mundo. Ahora está visto, o va a ser visto por Dios como si Él hubiera cometido todos los pecados de todos los tiempos que han cometido todos los hombres. Todos los pecados serían puestos sobre Él y toda la ira del Dios Santo caería como una espada que atravesaría su ser por causa de la repugnancia de los pecados que Él llevaba sobre su espalda. Era la ira de Dios y el juicio santo que se iba a llevar a cabo en esa cruz lo que aterraba al Hijo de Dios, que era santo y puro. Era el ser alejado de la santa presencia de su Dios, porque en ese momento se estaba haciendo pecado por nosotros. ¿Sí entiende por qué era la preocupación y la angustia? No eran los clavos, hermano. Era que Dios iba a juzgar al hombre en la cruz. Y para eso Él tenía que tomar nuestros pecados. Por eso había el temor. Por eso la agonía. Por eso la expectativa, hasta gotas de sangre sudó. Pero cuando comenzamos a abrir al Cordero, a pesar de todo lo que era ir a la cruz para Él, en su humana debilidad, vemos que Jesús dice: mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Cuando comenzamos a abrir el animal, comenzamos a encontrar, ¿qué, hermano? El riñón de la obediencia. Cristo fue a la cruz y lo que lo motivó en su corazón fue el acto de obedecer y honrar el plan del Padre. ¿Sí? Por eso cuando el riñón o el hígado se ponía, y se quemaba, esto era olor grato al Padre. Porque no solo veía a su Hijo tomando el pecado de los hombres, sino veía a su Hijo haciendo el más grande acto de adoración en obediencia a su Padre ahí en la cruz. Precioso, ¿no, hermano? Mira cómo lo dice el autor a la epístola a los Hebreos. Hebreos 5, verso 7. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hay otra palabra que usted también le puede agregar a la grosura de los intestinos de Cristo: temor. Cuando Él fue a la cruz fue con temor reverente. Y dice la palabra: y aunque era hijo, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, dice acá, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna redención para salvación para todos los que le obedecen. Esa palabra aprendió la obediencia en el griego es mansano, que significa descubrir, pero puede ser en el sentido de que las experiencias sacaron a luz lo que había dentro de Cristo. Descubrió su obediencia. Hermano, independiente, por este momento solo miremos el interior del sacrificio, independientemente de las cosas que los hombres veían, aún de las cosas que nosotros recibimos. Cristo estaba expresando en su muerte y en su sufrimiento los más puros afectos hacia su Padre y la más pura obediencia que ningún hombre ha vivido. ¿Saben qué dice Filipenses? Y fue obediente hasta la muerte. Cristo, hermano, cuando iba a la cruz, decía, como lo leíamos ahora: Padre, mi mayor deseo es obedecerte. Eso era el intestino, eso era la grosura de adentro, hermano. Eso era lo que lo motivaba. Por eso un hermano decía: el mayor acto de adoración que se ha experimentado aquí en la tierra no ha surgido de nuestros cánticos, hermano. El mayor acto de adoración y obediencia lo experimentó Cristo en su cruz. El mismo profeta decía: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso era lo que había en el interior de Cristo. Cristo fue a la cruz, tal como en la eternidad el Padre lo había determinado. Es el intestino. Adoración, obediencia, temor hacia su Padre, obediencia hasta la muerte. Ya usted comienza a ver lo que hay en la grosura de Cristo en lo interior. Ahora, el segundo aspecto, Primera de Pedro 2:20. ¿Qué se encontraba cuando se abría el animal? El hígado, los riñones. Vamos a ver otro aspecto que se encontraba cuando se abre el animal, cuando se abre la ofrenda, cuando comenzamos a examinar qué había en el corazón y en los pensamientos de Cristo. ¿Saben qué, hermano? Cuando Cristo está en la cruz, eso es una figura como si el animal estuviera siendo partido y de todo. Dice Pedro: no se halló engaño en su boca.
¿Saben qué había cuando Cristo estaba yendo en la cruz, hermano? Había un olor grato a mansedumbre, a humildad, a perdón, a sacrificio. Mire lo que dice Pedro de Cristo, 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si una persona hace algo malo, pues qué gloria es que eso traiga sus consecuencias. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados. Porque, y ahora va a hablarnos del ejemplo de Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y ahora Pedro nos va a destapar lo que había en su corazón. Y fue algo tremendo, porque fue algo que ellos vieron de lejos, pero lo vieron, lo escucharon. Y mira lo que dice Pedro de lo que había en el corazón de Cristo estando en la cruz. Acuérdese que Cristo está delante de una serie de enemigos, y esos enemigos le dicen, aún los gobernantes, dice Lucas, que se burlaban y le decían, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados le escarnecían, los ladrones que estaban al lado le mofaban, y los que lo habían llevado, los religiosos de la cruz, lo escupían. Pero dice Pedro, a pesar de todo, mire lo que dice Pedro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Miren, hermanos, esa frase tan interesante. Cuando a Cristo lo abrieron, en su corazón no había maldición, en su corazón no había ira, ni siquiera había odio, rencor a aquellos que lo estaban entregando. Es más, ¿saben cómo era? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Porque saben que, hermano, cuando viene el momento de presión sobre la uva y la uva estalla, lo que sale es lo que había dentro de la uva. Cuando Cristo está siendo presionado externamente, internamente en la cruz, lo que sale de su corazón es perdón. Perdónalos, Padre. Qué corazón tan puro el de Cristo, hermano. Su hígado era precioso, hermano. Sus intenciones, él no iba, aún, hermano, él no estaba odiando a los que lo estaban crucificando. Él no les estaba respondiendo con maldiciones a los que lo maldecían. No respondía con maldición. Cuando aparecía, no amenazaba. Porque imagínate, Cristo hubiera podido decir, pero ya vuelvo. Ya vuelvo, y así es, Él va a volver. Y hay de aquellos, hermano, que le han menospreciado, pero Él no estaba amenazando. Ahí estaba como ¿qué? Como el cordero. Algún día volverá como el león. Pero eso es el corazón de Cristo, puro, santo. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Padre, todo lo que me está sucediendo, tú lo has de juzgar justamente. Oye, hermano, cuando uno comienza a ver los intestinos, el hígado y la grosura del Cordero de Dios, es tan diferente a nosotros, hermano. Cuando a usted no le han hecho nada, ya en su corazón comienza a salir veneno, cáncer. Si destapáramos su hígado, podría tener un terrible cáncer, terrible odio, terrible envidia, Cuando a usted lo golpean, lo que está esperando es desquitar. Hasta ahora, y le pide a Dios para poderse desquitar. O que Dios haga algo, pero en serio. Pero cuando abrimos al Cordero de Dios, ¿qué había en él? Perdón, mansedumbre, humildad.
como un cordero. Es que la palabra, ¿usted ha visto alguna vez que van a sacrificar a un puerco? Los puercos hacen tanta bulla, hermanos. Chillan y chillan y chillan, así como el cristiano que se queja, que se amarga, que rebuzna cada vez que le permite Dios vivir ciertas circunstancias. Pero el Hijo de Dios no, hermano. Guardó, lo escupían. Usted puede ver que él, siendo el rey, venían los soldados y lo escupían. ¿Cómo le pusieron la corona de espinas? Se la pusieron y con un palo se la... Lo amarraron, hermano, y lo azotaron de la manera más cruel los romanos. Y no hubo ni una palabra en su boca. Por eso es un cordero santo, sin mancha, puro, hermanos. Ese es el aspecto que Dios quiere hoy resaltarnos en el sacrificio. Conozcamos el corazón de Cristo, los pensamientos. ¿Saben para qué? Como lo leían hoy los hermanos, para que haya ese mismo sentir en usted. Póngase a pensar, ¿hasta qué punto está usted dispuesto a obedecer a Dios, hermano? ¿Hasta qué punto está usted dispuesto a obedecer a Dios? Porque Cristo, cuando se le abrió hasta la muerte, dijo: Señor, no me gusta, no estoy cómodo, no va a ser fácil, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Usted ora así? Señor, no me gusta, me parece incómodo, pero si es lo que tú providencialmente has querido para mí, aquí está mi vida, mi corazón y mi ser, yo quiero obedecerte, Señor. No importa el precio, Señor, hay que pagar el precio, no importa, si esa es tu voluntad, fortaléceme y dame fuerzas porque no la tengo, pero ayúdame, Señor, no quiero renunciar. Así fue Jesús. Así fue Jesús. Y ahora lo siguiente: Señor, aunque me hieran, Señor, aunque me maldigan, Señor, aunque me golpeen, Señor, yo no quiero responder, Señor. Yo no quiero amenazar, Señor. Yo no quiero llenar mi corazón. Así eras tú, Jesús, enséñame. Por eso se nos abre el sacrificio, para que veamos lo que hay dentro del sacrificio y aprendamos de Cristo. Porque cuando vemos la cruz aprendemos muchas cosas, hermano. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Segundo aspecto. Primero, cuando vemos a Cristo vemos una profunda obediencia. Cuando vemos a Cristo vemos un carácter loable, lleno de amor, lleno de humildad, lleno de paciencia, lleno de sujeción. Un tercer aspecto. Cuando abrimos el corazón de Cristo encontramos amor, hermano. Amor, un profundo, y como cantábamos hoy, un grande amor, un sublime amor. Mira cómo lo dice 2 de Timoteo 2:8. Y vamos a ver que ese amor que Cristo expresó, Pablo nos habla no solo como un amor de Cristo, sino como algo que él experimentaba acerca de su relación con los hermanos. Porque usted se va a dar cuenta, si hiciéramos un estudio de todos los sacrificios, usted se va a dar cuenta que hay sacrificios que tienen que ver con Cristo y hay sacrificios que tienen que ver con nosotros. Nosotros en Sasaima hace como 3 años enseñamos un tema que se llama ofreciéndonos como sacrificios vivos. Y esos sacrificios también tenían que ser partidos. Entonces va a ver usted que a veces se nos muestra lo que hay en el corazón de Cristo, pero también a veces se nos muestra lo que hay en el corazón de sus siervos, que es lo mismo, lo que han aprendido de Cristo. Entonces vamos a abrir el corazón de Pablo para ver lo que Pablo aprendió de Cristo. Dice, 2 de Timoteo 2:8: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio,
en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Porque Pablo también, así como Cristo sufrió, Pablo también sufrió. Y así como Cristo sufrió y Pablo sufrió, los verdaderos seguidores de Jesús tienen o van a sufrir. Si a usted no le gusta el sufrimiento, hay un camino muy amplio, pero que lleva a la condenación. Porque el camino de la vida es estrecho. Es estrecho. Y dice Pablo, aunque lo estaban persiguiendo de la palabra de Dios, no estaba presa. Por tanto, y ahora esto aplíqueselo a Pablo y aplíquelo a la cruz de Cristo. Todo lo soporto. ¿Qué hacía que Cristo dijera, no, deme vinagre y bájeme de aquí? ¿Qué hacía que Él no renunciara? Todo lo soporto por amor a los, o de los, es para que de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, así como Pablo, cuando miramos lo profundo del corazón de Cristo, nos damos cuenta que si Cristo soportó, sufrió semejante espectáculo contra su propia vida, con semejante crueldad, Él lo hizo por amor a nosotros. Cuando se abría el animal, salía una frase: con amor eterno te he amado. Lo hizo por ti, hermano, lo hizo por mí, lo hizo por amor. Pablo dice en un pasaje: porque me es testigo Dios de cómo os amo a todos vosotros, y esta frase, mire la grosura de Cristo, con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo conoció que Cristo en sus entrañas tenía un profundo amor por sus escogidos. Fue su amor, hermano, el que lo llevó a la cruz. Fue su amor. No su amor en un sentido por el Padre, aunque Él ama al Padre, sino fue por amor a aquellos que estaban perdidos y Él les iba a dar vida con su muerte. Fue por amor a aquellos que Él conocía de antemano que habrían de ser sus hijos. Lo que lo llevaba entrañablemente a no renunciar al camino de la cruz. Fue su amor a nosotros, hermano. Cuando vemos el cordero abierto, en vez de ver un espectáculo de sangre como la que veían los sacerdotes, nosotros vemos amor por nosotros. Tanto vio Pablo ese amor cuando veía a Cristo, que dice Pablo: el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando yo miro el amor de Cristo, realmente eso me constriñe. Y así como Él murió por amor a mí, ahora yo quiero vivir para Él, por amor a Él. Ahora póngase a pensar, ¿por qué es tan importante conocer el amor de Cristo? Porque aunque nosotros habláramos una serie completa del infierno, de los padecimientos, de las consecuencias que van a vivir los hombres por haber rechazado la gracia de Dios, tal vez eso no constreñiría tanto el corazón de nosotros como cuando vemos a Cristo diciendo: fue porque te amo. Diciendo: tu nombre estaba escrito en mis entrañas desde antes que nacieras. Ni tu madre ni tu padre te ha amado así, ni te va a amar así. Con amor eterno te he amado. Un día una canción, hermano, decía: ¿cómo dices que no te amo si tanto he hecho por ti? ¿Cómo dices que no te escucho si a la cruz fui por ti? ¿Cómo dices que no respondo?
Con amor eterno te he amado, decía el profeta. Qué cosa preciosa, ¿no, hermanos? Cristo iba, y dice Isaías 53, que Él puso su corazón porque había después una generación. Nosotros, los que hemos creído. Eso fue lo que lo llevó allá. Eso fue lo que lo llevó a la cruz. Como en estos días escuchaba una analogía que usaba un hermano para hablar de la vida cristiana. Una niña tenía a su madre, y su madre tenía unas cicatrices en los brazos, unas cicatrices feas. Entonces la niña, cada vez que él veía las cicatrices de su madre, se avergonzaba. Una niña de 10 años. Entonces un día salió la niña con su madre al supermercado, y la madre, para poder sacar la plata del bolso, tuvo que quitarse el saco. Entonces se le vieron las cicatrices que tenía la madre. Y la niña, al ver las cicatrices, se sintió muy avergonzada y comenzó a llorar y se fue corriendo. La mamá llegó a la casa y le preguntó que por qué había llorado, por qué se había ido. Y la niña le dijo era que se sentía muy avergonzada de sus brazos. Entonces la mamá la dejó así, que llorara. Y por la noche la llamó. Te voy a contar una historia, le dijo a la niña. Cuando eras tú chiquita, un día había una vela al lado de la cortina de tu cuarto. La vela cayó sobre la cortina y comenzó a incendiarse su cuarto. Al oler el humo, como tú eras bebé, yo salí corriendo. Tu cuna estaba envuelta en llamas, pero mi amor por ti no me hizo dudarlo. Yo metí mis brazos, te tomé de la cuna y salí corriendo. Cuando salí, al verte que estabas bien, comencé a darle gracias a Dios. Después mis brazos comenzaron a arder. Me vi, me había quemado todos los brazos. No te avergüences, estas heridas fueron por ti. ¿Sí entiende la analogía? Por eso Pablo, hermanos, Pablo no se avergonzaba cuando sufría por Cristo, hermano, ni se avergonzaba de las heridas de Cristo, hermano, porque Pablo sabía que esas heridas habían sido por él y por nosotros, por amor a nosotros, hermano. No debemos avergonzarnos cuando nos reunimos hoy a celebrar la cena, como decía nuestro hermano, no es con tristeza, sino que es con alegría, porque fueron por nosotros esas heridas, hermano. Dice Pablo ahí en Romanos 5, hermanos, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, hermano, Cristo nos vio en las llamas de la condenación, hermano. Nos vio perdidos, hermano. Pero Cristo no nos dejó ahí perdidos, hermano. No nos dejó ahí. Él vino y se quemó, y usted ve que todo lo de adentro era quemado, hermano. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que Pablo encontró, el entrañable amor de Jesús por nosotros. Qué precioso es ver al animal partido, ¿no, hermano? Y ver cómo ciertas cosas se consumieron, fueron quemadas en el altar de Dios. Hay muchas cosas más que podríamos hablar de esto.
Solo quiero ir terminando con la segunda parte del sacrificio. Por una parte se quemaba lo de adentro en el altar, o sea que era dirigido a Dios. Y por otra parte se sacaba la parte externa del animal, la piel, la cabeza, la carne, y era llevado afuera a un lugar limpio y quemado. ¿De qué nos habla eso? Bueno, eso vamos a la vez pasada leíamos que así como era sacado el animal, también Cristo fue sacado fuera del campamento y quemado o crucificado afuera. ¿Pero qué habla de esto? La parte de afuera o la parte externa, porque de alguna manera el primer aspecto del sacrificio nos habla de lo interior de Cristo. Pero ahora la parte externa del sacrificio pudo haber sido aún la misma crucifixión, lo visible. ¿Por qué fue tan horrendo? ¿Por qué fue tan fuerte la imagen? ¿Por qué fue tan fuerte el sacrificio? Gálatas 3, verso 13. Que eso nos habla de sacar afuera y quemarlo afuera. ¿Por qué tenía que ser quemado? Ya no como algo agradable que subía a la presencia de Dios, sino ahora como algo que Dios consideró aborrecible y que no podía estar en su casa, a tal punto que hizo un lugar fuera donde se debía quemar eso afuera. Y esa figura de eso que es quemado afuera es una figura del Antiguo Testamento de lo que es la segunda muerte. ¿Usted sabe qué es la segunda muerte? En Apocalipsis se nos dice que la segunda muerte es el lago de fuego, la Gehenna. ¿Qué es la segunda muerte? No todos los hombres van a morir una vez, sino la Biblia habla de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Cuando los hombres mueren hoy en día, si están en Cristo van al paraíso. Si están sin Cristo van a la condenación. Pero todos, aún los que van a la condenación, van a ser resucitados. ¿Sí? Y dice Apocalipsis 20, 21 que van a ser presentados delante del trono de Dios. ¿Quiénes? Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Y dice que van a ser juzgados por sus obras. Y uno a uno será echado en el lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. ¿Qué es eso? La segunda muerte o la Gehenna. ¿Y sabe de dónde viene la figura? Gehenna viene, porque esa es la palabra que usa Apocalipsis, viene de la palabra Hinón. ¿Qué era Hinón? O el valle de Hinón. A las afueras de Jerusalén había un lugar donde se llevaba la basura y se quemaba. Póngame atención mucho a esto. Cada uno de los hombres que usted ve que no se han arrepentido y no han creído, cada uno de ellos tienen un lugar en el basurero de Dios eternamente, y se quemarán por los siglos de los siglos. No es un juego, hermano. Dice allá, de allá nadie los sacará. Pero ¿por qué estamos usando esta figura? Mire la figura. Parte del sacrificio se abría y se quemaba en el altar en la presencia de Dios, pero una parte se quemaba afuera, donde se quemaba lo que no servía. Pero ¿eso cómo va a representar algún aspecto de Cristo? Esa es la gran pregunta. ¿Eso cómo va a representar un aspecto de Cristo? Entonces Gálatas 3, verso 13 nos responde esa duda. Gálatas 3, 13. Mire lo que dice Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué representa este segundo aspecto del sacrificio? Como decíamos, si Cristo en este momento está tomando nuestros pecados en la cruz,
él no puede ser tratado como inocente, hermano. Él no puede ser, aunque él era inocente, al tomar mi pecado, él deja de ser inocente. Y al tomar lo que yo era y las consecuencias de lo que yo debía vivir, él se hace delante de la justicia maldito. ¿Sí? Se hace algo aborrecible a la justicia de Dios, algo que necesita ser consumado, algo que necesita ser destruido por la justicia santa de Dios, algo que necesita ser quemado, y no solo quemado adentro, sino quemado afuera. ¿Sí está entendiendo la figura? Se hizo maldición por nosotros y fue tratado de la peor manera, no porque él lo mereciera, sino que dice Pablo, porque él se hizo por nosotros maldición. Hay otra figura muy interesante en el Evangelio de Juan que nos explica esto. Juan 3, verso 13. Son pasajes que a veces vienen preguntas: oye, hermano, pero si Cristo es el Cordero de Dios, ¿por qué cuando él en Juan se quiere hacer o quiere usar un lenguaje simbólico para su muerte, usa el lenguaje de una serpiente? Si en toda la Biblia la serpiente representa a Satanás, ¿por qué? Vamos a leerlo. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y dice, y le venía explicando a Nicodemo cómo necesitaba Nicodemo nacer de nuevo. Pero para él poder tener vida, él tenía que conocer que Cristo debía morir por él y creer en él. Pero ahora va a ser una figura para enseñarle a Nicodemo qué es lo de la cruz. Y él, como estamos haciendo nosotros con Levítico, él no se remonta a Levítico, sino se remonta a una de las jornadas que vivió Israel en el desierto. Y ustedes se acuerdan que fue aquella jornada donde Israel comenzó a murmurar de Dios. Entonces, como ellos murmuraron, Dios les mandó serpientes para que los mordieran en el desierto y murieran por las picaduras de esas serpientes. ¿Sí se acuerdan de la historia? ¿Y eso de qué nos habla? Nosotros estamos siendo mordidos y consumidos por nuestros pecados. El pecado del orgullo, el pecado de la mentira, el pecado de la lujuria, el pecado del egoísmo, el pecado de la idolatría, el pecado del robo, el pecado de la fornicación. Eso está mordiendo a los hombres y está matando uno por uno a los hombres. Pero ¿qué hace Dios? Entonces le dice Dios a Moisés, porque le oran a Dios, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, mira, haz una serpiente de bronce, ponla en el medio del campamento, y una vez la persona sienta que la serpiente lo ha mordido, apenas ellos volteen a mirar la serpiente, van a ser sanados. Eso es una figura de la muerte de Cristo. Estamos siendo consumidos por nuestros pecados, pero entonces Dios va a levantar a uno. ¿Se acuerdan la vez pasada que hablábamos de que él necesitaba ser levantado? Pero ¿para qué muere él? Para librarnos de nuestro pecado. Pero ¿por qué lo que se ponía en la mitad no era un asta con un cordero de bronce? Porque una serpiente. ¿Cómo Dios va a representar a su hijo con una serpiente? Hermano, lo que venimos diciendo, porque Cristo se hizo pecado, se hizo maldición por nosotros en la cruz. ¿Sí lo está entendiendo? Y dice ahí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así o de la misma manera es necesario que Jesús, el Hijo del Hombre, sea levantado. ¿Y para qué fue levantado como pecado Jesús? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que cuando el judío lo mordía la serpiente, antes de que clamaran, ese no tenía salvatoria, iba a morir por la mordedura de la serpiente. Pero ahora Dios les ha dado una provisión para salvarlos. ¿Cuál es esa provisión?
el asta de bronce. Entonces el judío apenas lo mordía a él, a pesar del dolor y lo que causa el pecado, no importara la serpiente ni la herida que le hubiera causado, si él volvía su mirada a Jesús, Jesús lo iba a salvar. Jesús lo iba a sanar, así como sucedía en esa época. Entonces por eso era necesario que el aspecto externo fuera tratado tan crudamente, porque literalmente Cristo estaba haciéndose pecado por nosotros en la cruz. De eso habla que Él tenía que ser sacado afuera y tratado de la manera más cruel para Él, pero de la manera más justa, si fuéramos nosotros. Y eso también que muestra, hermano, que ese aspecto de que Cristo llevó el pecado en la cruz y es quemado afuera, quiere decir que en la casa de Dios y en el lugar del culto y la adoración a Dios y donde el pueblo vive, no debería haber quemado. El quemado quedó afuera. ¿Qué habla de eso? El pecado de los hombres quedó en la cruz. Y por ende se sobreentiende que eso es tratado afuera y que en medio del pueblo de Dios no debería haber pecado. ¿Sí me está entendiendo? 1 Corintios 6. Porque yo no puedo vivir, participar, disfrutar el pecado que llevó a Cristo a la cruz, hermano. Y dice Pablo, no, hermanos, en la casa de Dios no deberían haber ciertas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas ya se trataron y deben quedarse afuera. Por eso la figura del Gehenna, ¿sí? La figura de que el pecado se trata es afuera. ¿Dónde? En el lugar donde se queman las cosas. Y así como Cristo ya trató el pecado en la cruz, no es una excusa para que nosotros sigamos viviendo en nuestra carne y pecando como sinvergüenzas. No se engañen, hermanos. El verdadero cristianismo caracteriza a sus hijos por vivir una vida santa y libre del pecado. El pecado ya fue quemado afuera. Juan dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que practican justicia, pero los que cometen iniquidad y practican iniquidad son hijos del diablo. Dice 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? En el reino de Dios, ¿cuándo va a suceder? Cuando Cristo vuelva. Pero cuando Cristo vuelva, Él le va a pagar a cada uno según hayamos hecho. Entonces, por ejemplo, una persona quien es injusta. Por ejemplo, usted tiene un hermano y usted hace un negocio con su hermano y usted le queda mal a su hermano, usted roba a su hermano. Usted es un injusto, usted tiene un hermano, hace un negocio, usted le dice le va a pagar tanto y no se lo paga. Usted lo roba de frente. El día que Cristo venga, hermano, ese día usted va para afuera a ser quemado hasta que pague eso que usted debe. Porque el pecado se quema afuera, el pecado no puede quedar adentro. Entonces, si usted ha pecado contra su hermano, solucione ese problema, hermano. Si usted tiene deudas con su hermano, si hay algún hermano que tiene algo contra usted, usted tiene algo con su hermano, soluciónelo ahora. No va a hacer que sea quemado afuera. Porque cuando Cristo venga a reinar, ninguno de los que fueron injustos acá entrará a la gloria con Él. ¿Sí lo está entendiendo? No ignoren esto, hermano. No crea que usted puede pecar libremente y no tener consecuencias aunque es cristiano. Sus pecados fueron cargados en la cruz y Cristo fue quemado literalmente afuera para perdonarnos. Pero eso no le da una excusa a usted para pecar. No ignore esto, hermano. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios. Si usted vive una vida en fornicación, Dios lo tiene
para quemarlo afuera un buen tiempo. Eso es lo que la Biblia llama la disciplina de los hijos, porque al que ama, lo va a disciplinar. No es una aventura, es un pecado serio. La fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son detestables para Dios. Son detestables. ¿Por qué se van a condenar los fuegos? ¿Por qué es diferente la condenación de los creyentes a la de los impíos? Los impíos es eternamente. El creyente es hasta que pague. Pero ¿por qué se van a condenar los impíos? Porque aman más la fornicación que a Dios, hermano. Nosotros tenemos una generación inmoral. Pero no hierre, hermano. Si usted, siendo hijo de Dios, usted practica eso, usted va a tener consecuencias serias. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que así usted lo haga a escondidas de su familia, así lo haga a escondidas de sus hermanos, así lo haga en el lugar más recóndito de la tierra, Dios lo va a sacar a la luz y lo va a quemar. Y ese afuera habla de vergüenza, de ser tratado. Jesús dijo en Juan 15, si ustedes como pámpano no dan fruto, son cortados, se secan, son cortados y van a ser ¿qué? Quemados. Quemados. No juegue con Dios, no se burle de Dios, porque de Dios nadie puede. ¿Ustedes creen, hermano, que Dios trató a su Hijo de la manera que lo trató en la cruz para que nosotros sigamos viviendo en el pecado? ¿Usted cree, hermano? No juegue con Dios, hermano. No juegue con Dios. Ni los idólatras. Aquel que todavía tiene su culto a los ídolos. Pueden ser los de piedra y de oro antiguos. O pueden ser los ídolos, porque los ídolos de nuestra generación ya no son de piedra. Son de carne y cantan y juegan fútbol. Esos son los ídolos de nuestra generación. Si usted no corta con los ídolos, porque muchas veces las personas deshonran a Dios por el amor a que tienen a esos ídolos. Si usted no trata con esos ídolos, lo van a quemar. No erre, no ignore, ni los adúlteros, ¿sí? Relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni los afeminados, homosexualismo. No erremos, hermano. Nosotros no podemos decirle a una persona que Cristo lo ama, no importa con lo que ella haga o viva. No, Dios hizo al hombre varón y hembra, y todas las relaciones que salen de ese aspecto son abominables. Y los adúlteros, como los homosexuales, no entrarán en el reino de los cielos. No hierre, hermano. No hierre. Eso hay que quemarlo fuera. La justicia de Dios no puede permitir que eso esté dentro. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Pero hay palabras, ni los avaros. Hermano, si usted ve un predicador usando el evangelio para pedir dinero, usted imagíneselo quemándose, porque Dios no va a tener por inocente al culpable, al avaro, al codicioso, al ambicioso, y más al que usa el evangelio para eso. Ni los borrachos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces el segundo aspecto del sacrificio me habla de que Cristo llevó mi pecado y ese pecado fue quemado afuera de la manera justa, porque no puede haber pecado en la casa de Dios, ni en el seno de Dios. Pero eso también nos enseña que hay que tratar con el pecado y dejar el pecado afuera, porque si hay pecado, eso va a ser quemado. Dice Pablo, y esto erais algunos, porque ¿quién puede decir que no? Si leo esa lista, más de la mitad nos cae a más de uno.
Eso éramos. Pero resalte la palabra, éramos. Éramos. En la casa de Dios eso fue quemado, ¿dónde? Afuera. Eso no está en la casa, eso fue quemado, ¿dónde? Afuera. Para que no hubiera en la casa de Dios eso. Por eso hubo un escándalo una vez, una pastora habló un pasaje, eso fue un escándalo tremendo. ¿Se acuerda el escándalo que ella dijo que los tuertos, los cojos, los mancos no podían ministrar en la casa de Dios? Pues eso es muy tipológico, no es para nuestra época, pero eso es tipológico. ¿Por qué? Porque ningún sacerdote podía tener defectos, no podía ser cojo, manco, nada. Tenía que ser irreprensible. Por eso Pablo le dice a los ancianos en 1 Timoteo 3: ¿desea obispado? Buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, espiritualmente no puede ser tuerto, cojo, manco. O sea, no puede haber áreas de pecado en su vida que manchen el testimonio, porque eso se debe quemar ¿dónde? Afuera. Afuera. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Sí, ya hablamos del lavamiento, ¿se acuerdan? Ya habéis sido santificados, ya también hemos hablado. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces hoy vimos los dos aspectos del sacrificio, cómo el sacrificio tenía que ser desollado, partido, una parte quemada en el altar y la otra parte sacada afuera y quedada afuera. ¿A usted no le parecen estos temas muy preciosos, hermano? Importantes. Qué precioso es que el Señor nos conceda entender cada vez más aspectos de su obra, de su muerte, conocerle a Él más y aprender de Él. Vamos a orar para terminar y para darle gracias al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que es santa, tu palabra que es pura, y también tu palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Qué precioso es poderte ver, Señor, y poder conocer lo que hay en ti, Señor. Qué precioso es ver cómo tú fuiste obediente, Señor, cómo tú fuiste manso, Señor, cómo tú nos amaste, Señor. Qué precioso es verte en la cruz, Jesús. Que ese amor, Señor, como decía Pablo, nos constriña, Señor. Que ese amor nos lleve a vivir para ti, Señor. También, Señor, oramos para que tú consumas, quemes, Señor, todo lo que necesita ser dejado afuera, Señor. Todos nuestros pecados, aquellos que tal vez todavía nos gobiernan, Señor, nos dominan, Señor, nos avergüenzan, Señor. Quema, Señor. Quema con tu fuego, Señor, lo que no es agradable en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando y hablando de una manera muy preciosa, Señor. Concédenos guardar tu palabra, Señor, y ser fieles a ella, obedecerla en todo, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Ao leão de Judá.